Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Esto es lafonte.com. Esto es conocimiento al grano, temas al grano y estrategias al grano. El día de hoy vamos a ver el tema de leyes de los exponentes. Este es un curso totalmente en línea de matemáticas para preparar tu examen de admisión al Instituto Politécnico Nacional. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy. Bueno, nosotros ya habíamos visto algunas reglas de los exponentes antes de siquiera ver este tema. Por ejemplo, cuando vimos que cuando a a la n es igual a por a, este término va a ser el mismo multiplicado por sí mismo n cantidad de veces. También recordemos que ya habíamos visto una fórmula que decía que el producto de dos números elevado a una potencia n va a ser igual a repartirlos de esta manera, ¿no? Por ejemplo, si teníamos el 3 a la 4, es lo mismo que poner 3 por 3 por 3 y por 3, ¿no? 4 veces, ¿no? O si nosotros poníamos x al cubo, es lo mismo que poner x por x por x. Y bueno, aquí sería exactamente lo mismo. Si tenemos dos cosas, números o literales que se elevan ambos a una misma potencia, es lo mismo que nosotros podemos repartir cada elemento y elevarlo por la misma potencia. Esto ya lo habíamos visto. Igualmente, si nosotros teníamos x al cuadrado por y al cuadrado que está elevado a la cuarta, es lo mismo que poner cada elemento por separado y a cada uno elevarlo por la potencia del paréntesis. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Igualmente habíamos visto esta otra regla, que es exactamente lo mismo, pero cuando se trata de una división. ¿Qué pasaría entonces, por ejemplo, si tuviéramos, ahora en vez de 3 por 2, sería 3 sobre 2, elevado a la misma potencia? Bueno, simplemente nosotros podemos repartir cada elemento con su exponente. Eso es lo que nos dice esta regla de los exponentes. Y bueno, nosotros, sin haberlo mencionado, ya habíamos trabajado con las leyes de los exponentes. Y aparte de esto, existen más reglas que están relacionadas con los exponentes. Igualmente habíamos visto una expresión o una fórmula parecida a esta, ¿no? Bueno, esto lo podemos aplicar como por ejemplo cuando tenemos x al cuadrado, un elemento que por sí mismo ya tiene su propio exponente, pero que a su vez está encerrado en un paréntesis y tiene a otro exponente elevándose, ¿no? Bueno, esto va a ser igual al mismo elemento base que multiplica a m por n. En este caso va a ser 2 por 4. Y esto va a ser x a la 8. Bueno, todas estas reglas ya nosotros las habíamos visto. Y sin saberlo, ya estábamos trabajando con las leyes de los exponentes. Pero aparte de estas reglas, existen algunas otras que ahorita en este video yo te las voy a explicar. Bueno, la nueva regla o las nuevas fórmulas que vamos a ver empiezan por esta. Dice que si tenemos una misma literal base, en este caso la a, se están dividiendo los dos términos elevados cada término a diferente exponente. Aquí vemos que el exponente es x y aquí vemos que el exponente es y. Eso va a ser igual a la base literal elevada a la diferencia de sus exponentes. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que quede claro. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 3 a la cuarta sobre 3 a la 2, nos estamos dando cuenta que la misma base literal, que en este caso es el 3, es la misma, pero sus exponentes son diferentes. Entonces simplemente vamos a utilizar esta fórmula. Dice que esto va a ser igual a la base literal, que va a ser igual a 3, elevado a x menos y. En este caso el 4 va a ser la x y en este caso el 2 va a ser igual a y. Entonces dice que va a ser el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Entonces va a ser 3 elevada a la 4 menos 2. Esto va a ser igual a 3. 4 menos 2 le haría igual a 2. 3 al cuadrado. Y vemos que 3 al cuadrado es 3 por 3 multiplicado por sí mismo 2 veces, ¿no? Porque aquí tenemos exponente 2. Y 3 por 3 es igual a 9. Entonces el resultado de 3 a la cuarta sobre 3 al cuadrado es igual a 9. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos este ejemplo y quisiéramos nosotros dividir estos dos términos? Nos damos cuenta que la base literal de este término va a ser la x y la base literal de este otro término va a ser la y. Entonces no va a ser la misma.
como no es la misma, nosotros no podemos aplicar esta fórmula ni cualquier otra. Entonces, en este caso no se puede dividir estos dos términos, puesto que no tienen la misma base. ¿Se acuerdan que habíamos visto que para que se puedan multiplicar dos términos, los términos o la base literal va a tener que ser la misma? Bueno, en la división también tiene que ocurrir lo mismo, si no, no se puede dividir. Entonces, en este caso, este ejemplo en específico no se puede dividir, así se quedaría. Bueno, sin embargo, en este ejemplo nos podemos dar cuenta que ahora sí se podría dividir, puesto que la base literal en este primer término de arriba sería el x más 1, ¿no? Que está elevado a la 8. Igualmente aquí su base literal sería x más 1, que en este caso está elevado a la 6. Entonces, sí podemos aplicar esta fórmula. Esto sería igual a la base literal, que sería x más 1 elevado a la 8 menos 6, ¿no? Esto sería igual a x más 1 elevado a la 8 menos 6, daría 2. Y bueno, esto es un binomio al cuadrado, que también nosotros ya lo habíamos visto. Y bueno, ¿cuál era la fórmula del binomio al cuadrado? Era el cuadrado del primero más el doble producto de ambos términos más el cuadrado del segundo término. Entonces simplemente ahora lo podemos desarrollar. Sería el cuadrado del primer término, que sería x al cuadrado, luego el más doble producto de los dos términos, o sea de x y o sea de 1, o sea de más 1, más el cuadrado del segundo término. Y esto finalmente nos quedaría como x cuadrada, esto quedaría como más 2x más 1. Y bueno, finalmente x más 1 a la 8 sobre x más 1 a la 6 nos daría x cuadrada más 2x más 1. Y bueno, si por ejemplo en el examen de admisión te preguntaran algo así, ¿no? Reduzca la siguiente expresión, ¿no? Y te dan este término sobre este. Bueno, pues ya sabes que puedes utilizar esta fórmula para reducir el término y finalmente puedes desarrollar el binomio al cuadrado. Sabes que te va a dar x cuadrada más 2x más 1. Y simple y sencillamente tú rellenarías o elegirías esta opción. Si te das cuenta, son muy parecidas las respuestas, pero solo una será correcta, la cual coincida con lo que tú realices o lo que tú simplifiques. Ya te estás dando cuenta que con los temas que hemos estado viendo y estudiando, ahora sí podemos resolver ejercicios un poco más complejos. El pasado que acabamos de resolver es del mismo nivel de dificultad que te podrás encontrar en tu examen de admisión. Y si te das cuenta, ahí unificamos dos temas, el de leyes de los exponentes y el binomio al cuadrado, ¿sí? Entonces, el examen de admisión del IPN es más o menos así. Vas a encontrar activos que unan 2 o 3 temas, en este caso de la materia de álgebra. Entonces es muy importante que estudies todos los temas, ¿sí? Porque se interconectan, ¿no? Y entre varios temas van a preguntar un tipo de reactivo, ¿sí? Continuando con esto, pues para que no se haga tan largo todo este video, te voy a contar un poco más sobre mi historia personal para que tú también te motives y te des cuenta que tú también puedes realizarlo, ¿sí? Bueno, ya te había contado que me había cambiado de preparatoria y todo eso. Bueno, ahora que ya me había cambiado de mi preparatoria, cuando yo presenté en la convocatoria del Politécnico, en la convocatoria decía que tenías que tener un promedio mínimo de 7 para poder presentar tu examen de admisión. Entonces, yo en ese momento tenía un promedio bajo, tenía como promedio de 6.5, 6.7. Entonces, aún con todos esos problemas que ya te había comentado, tenía que aparte subir mi promedio. Entonces, yo sabía, me apliqué en la escuela, pasé todas mis materias y con mucho esfuerzo y disciplina pude subir mi promedio, ¿sí? Así que esta es un poquito de mi historia, de lo que te puedo comentar. Y esto también es para que te des cuenta que tú también puedes realizarlo. Si yo pude con todas esas adversidades, tú también puedes hacerlo, ¿sí? Date cuenta que sí puedes realizarlo. Si realmente lo quieres, puedes hacerlo, ¿sí? No quiero que seas un estudiante rechazado más que haya presentado su examen de admisión y no quede, ¿sí? No quiero que falles, no quiero que decepciones a la gente que está alrededor de ti, a tus papás, a tus amigos. Si estás aquí es porque sí vas a pasar tu examen de admisión, porque vas a hacer el trabajo necesario y suficiente para
pasar tu examen, ¿sí? Y bueno, no quiero que seas un universitario frustrado, ¿sí? Bueno, vamos a hablar sobre el universitario frustrado. Es ese joven, ese chico, esa chica que presentó su examen de admisión para las universidades grandes de México, ya sabemos cuáles son, el IPN, la UNAM, la UAM, de esas universidades que sí valen la pena, presentó para esas universidades, pero o por flojo, o por huevón, o por lo que sea, no quedó. Entonces, ¿cuál fue su única opción? Pues estudiar en una universidad patito, ¿sí? No te voy a mencionar los nombres de esas universidades, pero ambos sabemos de cuáles universidades estoy hablando. No quedó en ninguna de sus opciones y la única opción que tuvo él o sus papás es meterlo a una universidad chafa, ¿sí? Entonces, esa persona, si le preguntas por qué está estudiando en esa universidad en específico, te va a decir que, ay, que es su sueño, que no hay mejor opción y lo que sea. Todos sabemos que esa persona, ese tipo de estudiante nos está mintiendo y realmente está estudiando en una universidad que nunca quiso, ¿sí? Que nunca eligió. Uno sabe cuando realmente está a gusto en la universidad que está estudiando. Estás feliz, estás contento, estás emocionado, emocionada de estar estudiando en esa universidad. Y te digo algo, esto es algo que se ve y se nota en la mirada, en el brillo de los ojos de las personas, ¿sí? Cuando están estudiando en una universidad que sí quisieron y eligieron y cuando no les quedó de otra, ¿sí? Eso se ve y se nota. Y no quiero que tú seas un estudiante frustrado más y por eso estás aquí, estás dispuesto a estudiar y prepararte con los mejores. Esto fue parte de mi historia y entonces continuamos con la clase de hoy. Bueno, ahora vamos a realizar este ejercicio. Dice que simplifiquemos esta expresión de arriba elevada al cubo sobre esta expresión de abajo elevado al cuadrado. Bueno, nos podemos dar cuenta que esta parte de arriba sigue la fórmula de a por b elevado a la n, ¿no? Esto es igual a la n por b a la n. Entonces aquí cuando tenemos esta expresión, nuestro término a sería 2xy y nuestro término b sería 4z al cuadrado. Entonces simple y sencillamente tenemos que repartir este exponente entre cada uno de los dos términos. Nos quedaría de esta siguiente manera. Ahora nosotros haríamos exactamente lo mismo con el término de abajo. Nosotros vamos a tener el siguiente término, ¿no? Tenemos un término a que multiplica a un término b, donde a es igual a xy y donde b es igual a z al cuadrado, que todo esto está elevado a una potencia n, que en este caso va a ser igual a 2. Entonces aquí nada más tenemos que repartir el exponente a cada uno de los dos términos. Entonces el 2 lo repartimos para cada uno de los dos términos y nos quedaría de esta manera. Entonces el término de arriba sería igual a este término y el término de abajo sería igual al producto de estos dos. Y bueno, entonces tendríamos algo como esto. Algo importante a aclarar es que podemos utilizar un truco, el cual va a separar una multiplicación. Esto va a ser idéntico a escribir esto. Es una notación equivalente. Esto es lo mismo que esto, simplemente separamos la multiplicación. Pero ojo, cuidado, este truco solo se puede aplicar cuando los cuatro términos 1, 2, 3, 4 se están multiplicando todos entre sí. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si hubiéramos tenido estos mismos términos, pero ahora con un signo de más o con una suma en la parte de arriba? Entonces, si hubiéramos tenido esto, esta regla no se hubiera podido aplicar. Esto solo se aplica si los cuatro términos se están multiplicando entre sí. Aquí nos podemos dar cuenta que a pesar de que estos dos términos sí que se están multiplicando, los términos de aquí arriba no se están multiplicando. Vemos que tenemos un signo de más. Entonces acuérdate, los cuatro términos tienen que estarse multiplicando para que podamos realizar esta operación. Y bueno, también en este caso tampoco se podría utilizar este truco de separación, porque a pesar de que arriba sí que se están multiplicando, en la parte de abajo estos términos se están sumando, no se están multiplicando. Entonces aquí tampoco podríamos hacer la operación el truco este. Y bueno, ahora vamos a reducir cada uno de los cuatro términos que tenemos. Vamos a empezar con el primer término, que sería 2xy elevado al cubo.
Bueno, aquí también podemos aplicar esta fórmula. Entonces quedaría como 2, que es el primer término. Luego vamos con el segundo término, que es la x. Y luego vamos con el último término, que sería la y. Y simple y sencillamente vamos a repartir este exponente en cada uno de los términos. Y bueno, así nos quedaría. ¿Cuánto da 2 al cubo? Es 2 por 2 por 2, ¿no? 3 veces. Esto es igual a 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces el primer término quedaría como 8. Y ahora vamos a meter este segundo exponente, x elevado al cubo, sería x al cubo, ¿no? Igualmente con la y, quedaría como y al cubo. Entonces simplemente tenemos que multiplicar estos tres términos. Podemos empezar con estos dos, ¿no? 8 y x cúbica. Recordemos que si no tiene ningún signo, damos por entendido que es el signo más. Y aquí también es el signo más. Más por más quedaría como más. 8 por x cúbica sería 8x cúbica. Todo esto va a estar multiplicando por el y al cubo. Igualmente aquí no vemos signo, damos por hecho que es el signo más. Entonces más por más quedaría como más. 8 por 1 sería 8 y x cúbica por y cúbica sería x cúbica y cúbica. Entonces nuestro primer término, que es 2xy, todo esto elevado al cubo, sería igual a más 8x cúbica y cúbica. Entonces lo ponemos aquí. Ahora vamos a realizar la simplificación de este segundo término, que sería x por y, todo esto elevado al cuadrado. Bueno, entonces quedaría como x por y elevado al cuadrado. Vemos que podemos repartir el exponente como se sigue en esta fórmula. Quedaría como los términos individuales, x y y. Y ahora simplemente tenemos que repartir el exponente con el x y repartir el exponente con el y. Entonces nos quedaría algo así. X elevado a la 2 sería x al cuadrado. Y x elevado a la 2 sería igual a y elevado al cuadrado. Entonces, simple y sencillamente vamos a quitar los paréntesis. Vemos como no tiene ningún signo, damos por hecho que es de signo más. Igualmente aquí, más por más daría igual a más. X cuadrada por y cuadrada daría igual a x cuadrada por y al cuadrada. Entonces nuestro segundo término, que es este, sería igual a x cuadrada por y cuadrada. Y bueno, ahora vamos a simplificar el siguiente término, que nos dice que es 4z al cuadrado elevado al cubo. Aquí vamos a ver que nuestro primer término va a ser el 4 y nuestro segundo término va a ser z al cuadrado. Entonces cada uno de los dos términos lo vamos a representar y vamos a repartir el exponente. Primero con el 4 y luego con el z al cuadrado. Ahora vamos a simplificar. Aquí, por ejemplo, podemos aplicar la regla que dice que a a la m por n es igual a elevado a la m por n. Aquí es exactamente lo mismo. Podemos ver que en este caso la a sería igual a z. Entonces el 2, este sería igual a m y el 3 sería el n, ¿no? Ahorita vamos a aplicarla. Bueno, 4 elevado a la 3 sería el 4 al cubo. Y ahora en esta regla que dice que es igual a la base literal, que en este caso sería la z elevada a la m por n, elevada a la m, que es 2, por n, que es 3. Entonces quedaría 4 al cubo. 4 al cubo sería 4 por 4 por 4. Y todo esto va a multiplicar a la z elevada a la 2 por 3, 6. Y bueno, 4 por 4 da 16, ¿no? Y 16 por 4 es igual a 64 z sexta. Entonces este término, que es 4z al cuadrado todo elevado al cubo, como vemos acá, es igual a 64 z sexta. Y bueno, nada más nos faltaría reducir este último término, que nosotros sabemos que es z al cuadrado todo esto elevado al cuadrado. Y bueno, es igualmente aquí la aplicación de esta fórmula. Esto va a ser igual a la base, que sería z elevada al
primer exponente por el segundo exponente. Entonces sería z 2 por 2, 4. Entonces nuestro último término, que es este, sería igual a z a la cuarta. Y bueno, aquí nos podemos dar cuenta que ya este resultado serían dos divisiones de términos algebraicos. ¿Por qué digo esto? Porque es una división, porque tiene un signo de una raya con un divisor y un dividendo, y aparte comparten las mismas bases literales. Aquí xy y aquí también tenemos xy. Aquí igualmente hay una raya que marca una división y tienen la misma base literal, que es la z, y aquí es la z. Entonces aquí podemos aplicar lo que es la división de términos algebraicos, que también es un tema que nosotros ya vimos. Bueno, vamos a hacer la primera división, que sería 8x cúbica por y al cubo sobre x cuadrada por y al cuadrado. Bueno, esto lo podemos separar, ¿no? Esto es igual a 8 que multiplica a x al cubo por x cuadrada por y al cubo por y al cuadrado, ¿no? Entonces esto va a ser una simple división de términos. El 8 ya no se puede reducir, así que lo dejamos. Ahora por, aquí como tienen la misma base, que en este caso es la x y x, ¿no? Independientemente de que estén elevados a diferentes exponentes, es la misma base, que es la x. Entonces vamos a utilizar efectivamente esta misma regla, ¿no? Tenemos la misma base, que en este caso es la x, pero con diferentes exponentes. Entonces va a ser la resta de sus exponentes. Sería x a la 3, que es el primer exponente, menos su segundo exponente, que sería el 2. Tal cual como en la regla. El primer exponente menos el exponente de abajo. Es exactamente lo mismo. Y bueno, vamos a aplicar la misma fórmula o el mismo proceso para este segundo término. Vemos que lo que comparten en común sería la y, que la y es su base literal. Entonces quedaría como y elevado al primer exponente, que es el 3, menos el segundo exponente, que es el 2. Entonces esto quedaría como 8 que multiplica a x a la 3 menos 2, quedaría como 1, y que multiplica a la 3 menos 2 quedaría como 1. Recordemos que cualquier exponente elevado a la 1 es como si no se pusiera, se escribe así exactamente. Es exactamente lo mismo, no pasa nada si se lo quitamos. Entonces ya demostramos que toda esta división es igual a 8xy. Ahora vamos a hacer la misma división, pero con estos dos términos, que nos quedaría como 64z a la sexta sobre z a la cuarta. Esto va a ser lo mismo que poner 64 que multiplica a z a la sexta sobre z a la cuarta. Aquí simplemente separamos la multiplicación, entonces esto es igual a 64. Aquí podemos igualmente aplicar esta fórmula, puesto que tenemos la misma base literal, que en este caso sería la z. Entonces ponemos la base literal y ahora vamos a restar el 6 menos el 4. Entonces nos quedaría como 64z a la 6 menos 4, quedaría como un 2. Entonces ya demostramos que esta segunda multiplicación va a ser igual a 64z al cuadrado. Entonces continuamos con la simplificación de nuestra operación. Quedaría como, entonces simplemente para acabar con nuestra operación o simplificación, vemos que aquí tenemos signo más y aquí tenemos signo más, porque cuando no hay signo damos por hecho que es el signo más. Entonces más por más quedaría como más. 8 por 64 quedaría como 512. Ahora vemos que aquí tenemos en esta multiplicación las literales x, la literal y y la literal z. Bueno, vamos con la x. Bueno, aquí en este primer término, o sea el 8xy, en este, nada más tenemos una x con exponente 1. Entonces lo ponemos más y vemos en el segundo término. En el segundo término no hay ninguna x, entonces vamos a poner el 0. Vamos a hacer el mismo proceso con la literal y. Vemos que en nuestro primer elemento, que es 8xy, tenemos efectivamente a la y elevada al exponente 1. Entonces le ponemos el 1, ponemos signo más y nos fijamos ahora en nuestro segundo elemento. Vemos que no hay ninguna y, entonces vamos a poner el 0 acá. Y finalmente hacemos lo mismo con la letra z. Vemos que en nuestro primer elemento, que es 8xy,
no existe ninguna z. Entonces le vamos a poner el 0 acá, más, y en el segundo término vemos que sí hay z elevado a la 2. Entonces le vamos a poner su 2. Y bueno, finalmente esto quedaría como 512 x 1 más 0 quedaría 1. Luego que multiplica a y a la 1 más 0 quedaría 1. Y z 0 más 2 quedaría 2. Y bueno, ¿se acuerdan que cuando tenemos exponente 1 es lo mismo que si lo quitáramos, ¿no? Entonces así nos quedaría nuestro resultado. La simplificación de estos dos términos algebraicos daría igual a 512 xyz al cuadrado. Bueno, entonces esta sería nuestra nueva fórmula que nosotros agregaremos a nuestro formulario. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Se nota cuando estás estudiando en la universidad que tú sí quisiste y cuando no. No lo puedes ocultar, eso jamás lo puedes ocultar, se ve, ¿sí? Entonces, si no quieres que te pase esto, te recomiendo que descargues el curso de Matemáticas Ingreso Completo Politécnico, que es un curso totalmente en línea de matemáticas que te va a ayudar a preparar tu examen de admisión al Instituto Politécnico Nacional. O si no, puedes obtener el paquete Premium, que es el paquete de tutorados selectos, que es exactamente lo mismo, son todas las matemáticas, cálculo diferencial, integral, te prepararán para tu examen de admisión al Politécnico Nacional, pero en este paquete Premium de tutorados selectos tendrás acceso a mi asesoría personalizada, ¿sí? Un politécnico que ya pasó su examen de admisión te va a ayudar, te va a explicar todos los temas, te va a decir todos los trucos, todas las recomendaciones que tú necesitas saber y que puedes aplicar. Entonces, pregunta por estos paquetes en la página web de www.lafonte.com y te voy a dejar la información aquí abajo para que obtengas tus cursos, ¿sí? Las fórmulas que vimos hoy de las leyes de los exponentes, quiero que también la agregues a nuestro formulario que estamos haciendo juntos, porque esas ecuaciones y esas fórmulas las vas a utilizar en un futuro, créeme, ¿sí? Y bueno, espero que haya quedado claro el tema de hoy y nos vemos para la que sigue. Entonces, en esta clase agregamos una fórmula o varias fórmulas nuevas a nuestro formulario general del curso de álgebra. Entonces nuestro formulario total hasta este momento quedaría de la siguiente manera.